es cómo, según la Biblia, se evidencia una transformación en la sensibilidad hacia el mal. Traducido en otras palabras, es una diferencia percepción del pecado. Eso es lo que dice esa verdad número 7. Se evidencia en todos y cada uno de los genuinos creyentes una sensibilidad diferente hacia el pecado. Ya lo que antes nos parecía normal, lo que antes nos parecía lógico, como usual, ya nos empieza a estorbar. Cuando Dios me dio a mí la salvación, a la media hora yo experimenté esto que coloqué en esta evidencia, porque pequé por primera vez después de la salvación, y fue una mentirita blanca o piadosa que a muchos les he contado la historia, pero me sentí absolutamente terrible, me sentí como un Judas, verdaderamente traicionando y casi acuchillando a mi Señor Jesucristo, y fue trágico para mí, fue realmente doloroso descubrir que yo seguía pecando, porque la primera eh, la primera intuición que tuve cuando tuve la conversión es que nunca más iba a volver a pecar. Y resulta que no fue así. Resulta que descubrí a la media hora que iba a seguir pecando, pero eso no me lo habían explicado todavía. Entonces yo creí que había perdido mi salvación, etcétera. Por eso vemos cómo es una evidencia clara cuando uno en esa conversión, uno peca después de la conversión. Es evidente que el Espíritu Santo hace su labor, y una de ellas está ahí en, en, en Juan 16:8. Ahora, en 1 Juan 4:13 nos dice que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y Juan 16:8 nos dice que cuando Él venga, cuando Él selle a los creyentes, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego explica ahí Juan 16:9 de qué se trata. Así que la primera acción del Espíritu Santo después de una conversión genuina es convencernos de pecado. Cuando una persona sigue pecando, disfruta el pecado, planea el pecado, goza el pecado, vuelve y lo comete, y vuelve y lo planifica, y no se le da nada, probablemente esa persona no es salva. Ahora, hay personas que tienen una salvación y la percepción del pecado no es tan grave como me pasó a mí, porque todos somos diferentes, pero sí debe haber una carga. No un remordimiento como Judas, sino un arrepentimiento como Pedro. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que esta noche vamos a ver esta verdad número 7 en cuanto a esta sensibilidad hacia el mal o hacia el pecado, porque todo creyente verdadero debe experimentar o tiene diferente percepción por el pecado, y es una convicción dada por el Espíritu Santo, el cual nos impulsa a buscar esa santidad bíblica, a luchar por esa santidad como la consecuencia de un sincero aborrecimiento hacia el mal. Y eso es algo que es inequívoco, porque todo verdadero hijo de Dios, todo verdadero creyente que ha experimentado una conversión auténtica, no va a ser el mismo en cuanto a su relación con el pecado. Y por eso va a haber esa santidad, va a buscar esa santidad.
La santidad es un tema, hermanos, la santidad es un tema fundamental en las Escrituras. Es un tema supremamente clave porque aparece mencionada solamente santidad en sus diferentes conjugaciones, este verbo o esta acción de santificar o santificación o santos, aparece la mención de santidad 892 veces en la Biblia. Así que es una palabra que se menciona muchísimo en las Escrituras. Así que es fundamental, hermanos, es fundamental la santidad. ¿Por qué? Dos razones básicas, las cuales podemos explicar esta noche. Primero, porque la santidad tiene que ver con Dios. La santidad primero tiene que ver con Dios porque es su esencia. Así como Él es amor, también Él es santo. Así que su esencia natural es santidad. Este es el único atributo de los múltiples atributos. Hicieron la contabilidad, mínimo 72 atributos de Dios en las Escrituras, por lo menos revelados en las Escrituras. Es el único de los atributos que se menciona 3 veces. Cuando Isaías ve la visión, habla la palabra de Dios que Él es santo, santo, santo. Yo siempre, cuando empecé el asunto de la adoración a Dios, yo me preguntaba si remarcar 3 veces esa santidad implica que es santidad tras santidad tras santidad. Y creo yo que está es refiriéndose más bien a que Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu es santo. Y por eso creo yo que está hablando de la santidad de la Trinidad, porque su santidad es diferente, es sobrenatural, no tiene nada que ver con nuestro concepto de santidad. Por eso ese atributo se exalta en la palabra de Dios de una forma triplicada. Y segundo, es importante porque tiene que ver con la calidad de vida de los creyentes. Entonces, no solamente tiene que ver con la esencia de Dios, sino también con la calidad de vida nuestra. Por eso no es este tema de la santidad, no es ni será un tema muy popular, ya que este aspecto toca los rasgos más íntimos de nuestras vidas. El aspecto de la santidad nos lleva a todo lo que nosotros somos, a lo que pensamos, a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que oímos, a todo lo que vivimos. Es algo que va a tocar cada una de los aspectos del ser del creyente como tal. Entonces, sí es muy importante y por eso no es popular en el mundo. Muy pocos creyentes eh, dedicamos la vida a librar esta batalla contra el pecado, tanto en nosotros mismos como en el mundo en general, porque este mundo vive en el pecado. Pero entonces uno cuestiona esto y ya lo llaman a uno de todo. Así que nos van a tildar de fanáticos, nos van a tildar de intransigentes. Me han tildado varias veces de intransigente por decir las cosas directamente. Entonces no es raro que si ustedes, hermanos, experimentan este aspecto, esta evidencia de santidad, no es raro que les vayan a cuestionar, sobre todo cuando ustedes lo manifiesten, porque si hay algo claro es que nosotros vamos a ser como una muestra los representantes mejor
de Cristo en la tierra. Por eso ustedes y yo recibimos el nombre del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, sabemos quién es nuestra cabeza es Cristo, pero el cuerpo es el que obedece a la cabeza. Y entonces las manos, los pies y todo el resto del cuerpo obedece lo que la cabeza ordena. Entonces el cuerpo está haciendo lo que la cabeza manda. Y por eso, hermanos, Dios ordena la santidad. Y la santidad es una doctrina completamente escritural, no hay duda. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy publicaron un TikTok acerca de la santidad, creo que fue Jorgito Rojas, y bueno, cayó como anillo al dedo porque hoy estoy hablando de eso. Es una experiencia, la santidad es una experiencia que todo cristiano debe vivir diariamente como testimonio real o fehaciente de una obra de regeneración, de transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sí, podemos tener periodos y baches de pecado, podemos caer en ilusiones pasajeras del pecado. El pecado nos va a traicionar siempre, hermanos. El pecado nos promete una gratificación que pasa muy rápido y después viene el arrepentimiento y el dolor, porque ya el daño causado está hecho. Sin embargo, Dios dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Y entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje? Porque si somos honestos, hermanos, si somos bastante serios con con nuestra propia conciencia, ustedes y yo sabemos, hermanos, que todos los días pecamos de pensamiento, de sentimiento, de actitud. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que la santidad tiene un contexto, y el contexto es muy importante porque esa santidad de la cual habla Hebreos 12:14 es la que debemos entender. Mucha gente cree que santidad es estar sin pecado, o como en la tradición católica romana, que creíamos que la santidad era esos santos que nos nombraban eran estatuas, matachos, que no se movían y que no hacían nada y no partían un plato porque eran santos, eran unas efigies tiesas, y entonces un santo no hace nada, y eso no es cierto. No tiene nada que ver con el concepto bíblico de la santidad. Por eso, santo significa separado o apartado. No significa perfecto, no significa inmaculado o sin mancha alguna. En Dios sí, pero no en nosotros. ¿Por qué? Porque santo viene de el hebreo Gadosh. Gadosh es santo en hebreo y en el griego es agios. Agios. Estos términos conllevan un sentido de pureza moral o de apartamiento. Si es por santidad, ni ustedes ni yo cumplimos ese requisito, pero ahí es donde está lo que es la salvación. Nuestra santidad no es la nuestra, es la de Cristo en nosotros. Ahora, eso nos obliga a nosotros a buscar nuestra santidad porque estamos en la santidad de Cristo. Y Él no va a estar contento en que nosotros andemos revolcándonos en la inmundicia y en el pecado cuando Él está habitando a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso hay que entender que esa pureza moral o ese apartamiento, el único que lo puede cumplir en nosotros, esa santidad, es Cristo. Esa es la salvación nuestra, que ya Dios no nos ve como los pecadores que somos normalmente, como debiera vernos, sino nos ve a través de la gracia de Cristo ganada en la cruz para salvación nuestra, con la santidad de Dios, la santidad de Cristo. Es que este concepto es importante porque ese Gadosh o ese Agios
en ese griego, cuando uno investiga la palabra dice, bueno, traduce santo, pero la misma concordancia Strong, que habla, que hace todo el estudio en griego, nos muestra cómo ese concepto se amplía y no solamente indica pureza moral o apartamiento, sino también significa hermosura y maravilla. Hermosura y maravilla. Y esto es lo que quiero decirles. Esa hermosura y maravilla es esa santidad de Dios, la santidad de Cristo, la santidad del Espíritu Santo. Esa es una hermosura, es una santidad que es espectacular, maravillosa, es gloriosa. Por otro lado, nosotros debemos tener en cuenta que nuestra naturaleza humana lleva una epitumia, epitumia es el pecado, es la inclinación al mal, es la concupiscencia, es el pecado innato de nuestra carne, que reside en nosotros aún después de la real conversión. Y aunque ya no somos gobernados por esa epitumia, por esa inclinación al mal, es decir, después de nuestra salvación bíblica, esa epitumia queda debilitada, pero no queda destruida. No queda destruida por voluntad soberana de Dios. Y esto tiene su razón de ser. Siempre Dios lo que hace tiene una razón de ser gloriosa. Y la razón es que no la elimina totalmente después de nuestra conversión, porque Dios usa aún esos pecados y esa epitumia, esa inclinación al mal, para humillarnos y para hacernos dependientes de Él. Porque si estuviéramos completamente libres de pecado, estaríamos en la misma condición que estuvo alguna vez Lucero y en la misma condición que estuvo Adán y Eva antes de la caída. Ellos no tenían epitumia, ellos no tenían inclinación al mal, concupiscencia, ellos no la tenían y sin embargo cayeron. Entonces ahora Dios, en la nueva creación del nuevo pacto en Cristo, ha permitido soberanamente que nosotros seamos santos en la santidad que ya les voy a explicar ahorita en el correcto contexto, para saber que delante de Dios seguimos siendo vistos santos, pero no libres de esa epitumia. Por esa razón la santidad humana, por así decirlo, nuestra santidad como hijos de Dios y como creyentes y como criaturas humanas, es imperfecta en el sentido que nunca seremos absoluta y químicamente puros sin un rasgo ni un gramo de pecado, sin un viso de pecado. No, solamente vamos a lograr eso cuando cambiemos de cuerpo, porque este cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, está vendido al pecado, o sea, está contaminado. Así que cuando tengamos cuerpos glorificados por fin, ya vamos a ser hasta químicamente puros, moralmente puros, seremos semejantes a Dios en su pureza y santidad. No seremos Dios, pero seremos como Él es. Y eso es una esperanza por la cual yo oro todos los días, que el Señor venga pronto, Maranata, para que nos saque de este cuerpo de cautividad. Por eso, hermanos, esta santidad no implica la nuestra, que todavía no está completa, no implica que tengamos licencia para pecar. Eso lo quita Dios de tajo cuando el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice en Romanos 6, 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en el capítulo anterior decía que pequemos para que abunde la gracia. Entre más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sin embargo, hermanos, en el Romanos 6
Pablo, haciendo esta pregunta, no está diciendo, o más bien la respuesta es no, no, de ninguna manera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es sencilla la lógica. Si yo ya morí con Cristo, ya mi pecado, ya morí al pecado, ¿cómo es que yo me dejo dominar de él? No es que dejemos de pecar, es que el pecado ya no me puede dominar. Yo ya puedo dominar el pecado, en el sentido, no que yo, Gabriel Reyes, o cualquiera de ustedes humanamente lo pueda dominar, no podemos. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, las promesas de Dios en nosotros pueden, y eso es lo que se refiere. Ya no vamos a vivir en el pecado porque el Espíritu Santo de Dios ya nos convence de pecado y nos lleva a la confesión. Luego, nuestra santidad humana se da en el contexto de una lucha continua como creyentes del deseo de vencer esas obras de la carne, es decir, una obra continua, una batalla continua que culminará solamente hasta la muerte física nuestra o hasta la venida del Señor cuando Él nos arrebate a su presencia. Y por eso la santidad, hermanos, es muy importante. Hoy uno de los comentarios en ese TikTok es que la santidad, creo que fue el pastor Sugel Michelén, la santidad no se transmite. Digamos, si yo estoy en santidad y toco algo, eso no se transmite, pero el pecado sí, el pecado sí. Y un pasaje que ustedes pueden consultar en sus Biblias es Ageo 2. En Ageo 2, Dios pone de antemano esta ilustración en cuanto a que el pecado contamina lo que sea, pero la santidad no se transmite, no hay una transmisión de santidad. En Ageo 2, 12 y 13, dice el pasaje, se lo leo rápidamente: si alguno llevare carne santificada, o sea, ya ofrecida a Dios, en la falda de su ropa, en sus túnicas, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Pregunta el profeta a través del Espíritu Santo. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no será santificado. Lo santo no santifica el resto. Y dijo Ageo, y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, sí, la vianda, el vino, el toque, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Eso sí se contamina, el pecado sí contamina. Por eso, desde el momento de la conversión, la sangre de Cristo nos cubre, hermanos, como un manto de santidad que extiende Dios por gracia sobre cada creyente, que no es que no permita que Dios nos vea como pecadores, sino que Él ya no nos ve como pecadores, porque lo primero que ve en nosotros es la sangre de su Hijo amado, la sangre que nos cubre, nos ve desde el punto de vista de Dios con su Hijo. Por eso nuestra relación con Dios siempre será a través de Cristo. Ay, hermanos, mucha gente ignora esto y piensa que se puede relacionar con Dios de cualquier manera, ignorando al Hijo de Dios. Lo que está llevando es ira sobre ira, acumulando ira para el día de la ira. Por eso, desde el punto de vista de seres humanos débiles y pecadores, ya Dios no nos ve así, sino nos ve como hijos suyos. Ve la justicia de Cristo, la justicia divina ganada para nosotros como nuestro sustituto, cubriendo totalmente nuestro pecado de la carne, la naturaleza pecaminosa, la epitumia. Dice Isaías 1:18 en el Antiguo Testamento, un pasaje que equivale a Primera de Juan 1:9 del Nuevo Testamento. Este pasaje equivale a Primera de Juan 1:9. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, el rojo carmesí más intenso de la fruta de la grana, es un rojo casi morado, casi tirando a negro. Si vuestros pecados fueren como la grana, ese rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
el color de la sangre ya pasada, que se vuelve oscura. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es algo maravilloso cuando Dios dice, pongámonos a cuenta. Así que en el Antiguo Testamento también existía Primera de Juan 1:9, y ahí está la muestra. Por eso, hermanos, hay que ver cómo, bueno, en la Biblia la numerología es muy importante, pero no nos enfocamos en eso para no distraernos de la realidad o de lo importante. Hay cosas mucho más importantes que las partes numerológicas, porque son cuadros y aplicaciones que se pueden hacer con todo eso, pero el 3 es un número importante en la Biblia y es el número perfecto de Dios, y por eso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Divina, el tiempo, pasado, presente y futuro, cosas como esas, ¿cierto? Los rayos X en el sol, los rayos de luz, los rayos, hay rayos ultravioleta, rayos invisibles que son táctiles, y los rayos de luz. O sea, son 3 tipos de rayos que tiene el sol, cosas así. El agua tiene 3 estados, líquido, sólido y gaseoso, y cosas como esas nos pueden dar directrices de cómo el 3 es importante. Perdón. Así que, hermanos, hay que ver cómo Dios, aún en esa santificación en Cristo, es triple para nosotros. ¿Por qué? Y aquí vamos a entender parte de esa lucha nuestra con el pecado, siendo ya santos. Porque primero está la santidad posicional. Hay tres aspectos de la santidad. Primero está la santidad posicional. La santidad posicional es esa santidad instantánea en el momento de la conversión. Nosotros separados para Dios en Cristo Jesús y su reino a través del Espíritu Santo morando en nosotros nos da una santidad. Y esa es la santidad, por así decirlo, inicial, con la cual Dios nos separa para su reino, nos aparta para su gloria, nos aparta para la eternidad. Entonces, esa es una santidad posicional o instantánea, también se puede nombrar. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que opera el Espíritu Santo cuando nos da esa salvación, en ese orden de la salvación, o el ordus salutis. Así que es instantánea, es posicional. En segundo lugar, la santidad es experimental. Experimental quiere decir que se vive, o sea, es progresiva. Y esa es la santidad que nosotros empezamos a vivir después de la conversión. Empezamos el recorrido, el caminar cristiano, que es donde es progresiva, cada vez más santos, cada vez más humillados ante Dios, más alejados del pecado. Por eso ahí está el poder del Espíritu Santo que empieza a operar para fortalecernos, para capacitarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios en santidad, o sea, en la santidad de Cristo, separándonos de la corriente de este mundo, de las tentaciones de este mundo, de sus pecados, y pudiendo vivir por fin esa vida que Dios quiere que vivamos, la vida en Cristo que Dios quiere que vivamos. Y eso va a implicar, hermanos, una lucha, una batalla por esa santidad. ¿Por qué? Porque tenemos todavía esa inclinación al mal presente. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, etcétera. Entonces,
la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso implica que ya siendo santos a través del Espíritu Santo, morando en nosotros, siendo apartados ya para Dios, una salvación que no se pierde nunca, ahora viene la santificación experimental, la progresiva, la de crecer en santidad. A medida que vamos luchando contra el pecado, vamos siendo más fuertes, nos vamos fortaleciendo en Cristo, en su conocimiento, más humillados cada día, y entonces más fruto del Espíritu Santo, que quiere decir más áreas gobernadas por el Espíritu Santo en nuestra vida, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la santidad eterna o definitiva. Esa es la santidad. Así que está la instantánea, que es el momento de la conversión, la progresiva, que es la que estamos viviendo en lucha y la que tenemos que enfocarnos mientras viene Cristo, y finalmente está la santidad eterna o definitiva, que seremos presentados un día después de nuestro arrebatamiento o de nuestra muerte, o más bien después de la segunda venida del Señor. Es más exacto el término. Después de la segunda venida del Señor, todos vamos a recibir cuerpos glorificados. Unos para condenación, para soportar la ira de Dios, que es el infierno, y otros para salvación, o sea, para poder soportar la santidad de Dios en la eternidad. Y eso implica que vamos a tener cuerpos regenerados, cuerpos glorificados, y seremos presentados sin falta ante la presencia de Dios para siempre. Y vamos a ser ahora sí conformes, completamente conformes a la imagen y semejanza de Jesucristo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Pero mucha gente cree que, ay, entonces aquí, ¿por qué la embarramos y tal? Bueno, porque es que ese santo y sin mancha es delante de él, delante de Cristo. En Cristo nosotros ya somos santos y sin mancha, pero un día vamos a hacerlo literalmente, nosotros verdaderamente en cuerpo y alma y espíritu delante de Dios, santos, ahora sí, verdaderamente sin orgullo, sin tentación, sin concupiscencia, sin malos pensamientos, sin pecados, sin temor, sin dudas, sin malas palabras, sin pesimismo, sin nada de cosas de esas. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Primera Juan 3 dice del 1 al 3. Primera Juan 3, del 1 al 3 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando nuestro Señor venga en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, en forma directa, toda su santidad, toda su gloria. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, todos los que estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, fíjense lo que dice, todo el que tiene en estrés, todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense bien cómo la palabra de Dios nos dice en ese versículo 3 de Primera Juan 3, que todos los que tenemos la esperanza, los que estamos esperando a Cristo en su venida, dice, se purifica a sí mismo, así como Él, como Cristo es puro, así nos vamos nosotros a comportar como verdaderos hijos de Dios, buscando esa purificación, esa santidad, que ya sabemos no es perfecta, pero debe ser honesta. Dios conoce el corazón y Dios sabe cuando nosotros nos estamos burlando de Él o nos estamos burlando de su santidad, cuando nos estamos burlando de su palabra, cuando estamos tomando con liviandad nuestras vidas. Por eso esto es supremamente importante, porque un día vamos a estar delante del juez supremo y ahí no hay nada que esconder. Si hay hipocresía, si hay mentira, si hay engaño, si hay un pecado escondido por ahí,
hermanos, la Biblia dice que a muchos se les descubre en esta vida, pero a otros después de la muerte se van a descubrir esos pecados, y para eso viene ese juicio, para descubrir toda la o maldad, la falsedad, la inmundicia, el pecado, todo lo escondido que podríamos tener contra Dios, ¿ok? Así que Dios en su gracia y en su misericordia nos muestra que la santidad divina es la única, perfecta y pura. Solo le pertenece a Dios. Nadie más puede tener la santidad divina, pues es diferente a nuestra santidad temporal. Mientras viene Cristo, es parcial esa santidad, es simultánea o es instantánea en el sello del Espíritu Santo en cuanto a salvación, pero en pureza moral y en pureza total, químicamente puros, solo hasta la segunda venida del Señor. Y por eso hay que distanciarnos o diferenciarnos, porque siendo el Señor santo, 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 siendo su palabra santa, siendo sus ángeles santos, no es ilógico pensar que Él también quiera que sus hijos seamos santos. Y por eso necesitamos esa santidad y conocer cuál es el propósito, por qué Dios quiere que batallemos con esa santidad, que luchemos a través de su Espíritu Santo y a través de sus promesas y verdades y a través de la palabra y a través de la iglesia misma y a través del conocimiento de la verdad. ¿Por qué quiere que luchemos con esa santidad? Bueno, porque el propósito de la santidad final es la gloria de Cristo. La santidad del creyente es para la gloria de Cristo. Que nosotros podamos disfrutar, hermanos, de las riquezas de la gracia que Dios nos ofrece al librarnos del poder de las obras de la carne. Cuando Él es victorioso en nosotros, finalmente vamos a vivir bajo esa total autoridad del Espíritu Santo, y ahí podemos ser útiles en la mano de Dios para ser luminares en medio de las tinieblas del pecado. ¿Cómo vamos a iluminar a estas tinieblas si no tenemos luz propia? Bueno, con la luz de Cristo, porque estamos en santificación o en santidad. Ya hemos confesado. Primera de Juan 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos santifica, y cada vez que lo hacemos, cada vez en el día que pecamos, confesamos y confesamos, esa es nuestra santidad. Por ahora es la progresiva y es en la que estamos hoy. Así que, y fuera de eso ya estamos la instantánea, que es el Espíritu Santo en cada creyente verdadero. Por eso nos falta llegar a la definitiva o a la eterna. Pero mientras tanto, Dios quiere que vivamos en santidad para que podamos reflejar su gloria. Cuando Dios se complace con nuestras vidas, Él refleja su gloria en nosotros. Eso es glorificar a Dios. Y entonces las tinieblas son vencidas por la luz de Cristo en nosotros. En otras palabras, hermanos, el propósito de Dios al enseñarnos la santidad es otorgarnos un corazón limpio que muestre a Cristo a los demás. Miremos lo que dice Ezequiel 36. En el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros una profecía del Antiguo Testamento que se cumple en el momento que el Señor Jesucristo ejecuta su obra y hace el nuevo pacto y derrama su sangre y empieza el nuevo pacto. Dice Ezequiel 36, 25 al 27: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. El agua hace alusión a la palabra de Dios, que es el agua que purifica, el agua de vida, al Señor Jesucristo, que es el agua de vida. Dice: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, el Espíritu Santo.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, la dureza, la incredulidad, y os daré un corazón de carne, sensible, crédulo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense que el Espíritu Santo de Dios actúa en nuestro espíritu para tener esa comunión. Por eso, de aquí podemos sacar, de este pasaje podemos sacar cómo la comunión espiritual está en nuestra área espiritual, no en el alma ni en el cuerpo, sino en nuestro espíritu. Y dice, y quitaré, en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es algo soberano, hermanos. Eso es algo soberano. Solamente a través del Espíritu Santo vamos a andar en la palabra de Dios, en los mandatos de Dios, y vamos a guardar sus verdades y sus mandamientos, y los vamos a poder poner por obra, los vamos a poder vivir. Por eso es evidencia de salvación, hermano. Cuando yo veo a un creyente que no obedece la palabra, que no se congrega, que no ora, que no lee, que no se goza con los hermanos, que no ama a los hermanos, que vive pecando, difícilmente es creyente, no puede hacer nada sin el Espíritu Santo, no hay nada, no hay salvación, no hay sello del Espíritu Santo en su vida. Así que la finalidad de Dios para hacer todo esto en nosotros, en sus escogidos, es que disfrutemos de su gloria, la gloria del Señor, que disfrutemos de su poder experimentalmente en esta tierra y al vivir bajo su autoridad perfecta como Dios. Miren, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Aunque este pasaje habla de la gran comisión que Dios dio también en Mateo 28, este pasaje nos dice que me seréis testigos como consecuencia de haber sido salvos, de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Así que la hermosura y la maravilla de experiencia de la santidad en los creyentes cubre tres aspectos también es tres aspectos que cubren la hermosura y la maravilla de experimentar la santidad de Dios. Primero está la gloria. Ya les he hablado de la gloria de Dios. La gloria de Dios es esa enorme satisfacción de Dios en nosotros al enmarcar nuestras vidas bajo la perfecta soberanía suya, o sea, someternos. Cuando yo me someto a la soberanía de Dios, yo siento su presencia, siento su deleite, su satisfacción, su aprobación. Eso es su gloria. Su gloria se siente, reflejamos su gloria, sentimos su respaldo en cada paso que damos cuando estamos en humillación delante de Dios, en santidad, confesando los pecados y apartándonos de ellos. El Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, en la hermosura de la santidad, porque la santidad es hermosa. ¿Por qué? Porque es que es su gloria. Si vamos a hacer un sinónimo de santidad, Dios es santo, 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 podría ser Dios es glorioso, glorioso, glorioso. Es gloria, gloria, gloria. ¿Por qué? Porque la gloria es sinónimo de esa santidad. Es su luz, es su resplandor, es su fosforescencia, por así decirlo. Es su gracia, su misericordia, todos sus atributos unidos en el Dios Trino, mostrándose de una forma reluciente, de una forma apabullante, de una forma, no sé, quemante. Eso es tremendo. Su gloria es incontenible. Y fuera de eso, este otro aspecto que contiene la hermosura de la experiencia de la santidad es la separación. No solamente vamos a tener la satisfacción de reflejar la gloria de Dios en nosotros,
sino también vamos a experimentar la separación. Eso significa que aunque seguimos viviendo dentro de un cuerpo de muerte y dentro de este cosmos, este mundo satánico, porque está bajo el control del príncipe del aire, ya no estamos sujetos a esos preceptos que contradicen la palabra de Dios o la voluntad de Dios escrita. Ya no estamos sujetos, ya no estamos esclavos, ya tenemos libertad contra la concupiscencia nuestra y contra las insinuaciones y tentaciones del mundo y del enemigo. Efesios 2, 1, 2 es muy claro. Dice, Efesios 2, 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de la conversión, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu demoníaco, satánico, tentaciones, toda esa cosa, eso está operando en el espíritu de los seres humanos caídos, que está muerto, está separado de Dios. Ya no opera en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya está en conexión con el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Así que recuerden que espíritu muerto no es espíritu que no siente, que no vive, no, espíritu muerto es que está separado. Así que vamos a tener una separación natural del mundo. Ya no estamos con el mundo pagano, ya no nos embriagamos, ya no nos metemos en cosas pecaminosas y tal. Muchos podemos caer en pecado, en rabias, en discordias, bueno, todas esas cosas, pero no nos mantenemos ahí. Salimos de ahí. ¿Por qué? Porque esa es la santidad progresiva o experimental. Y finalmente, además de la gloria y de la separación natural, vamos a experimentar la pureza. Vamos a vivir la gracia de Dios de una separación para Él, de una dedicación para Él, considerando que somos imperfectos en nuestra imperfección humana y entendiendo esa santidad del cristiano como resultado directo de su gracia, que es traducida como a través de lo que hacemos, a través de nuestra conducta, a través de la forma como nos comportamos, a través de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de a quién adoramos, cómo lo adoramos. Eso se va a transmitir, esa santidad, esa pureza. La doctrina de la santidad, hermanos, jamás será popular, porque esta doctrina es radical, es una doctrina que radica en el corazón del creyente. Así que, hermanos, no desperdiciemos el tiempo procurando arreglar la santidad en nuestra vida, queriendo ser populares, hermanos. Eso va en contra de la misma palabra de Dios. Si crucificaron al Dios propio, eterno en la carne, si lo crucificamos nosotros, ¿qué no va a pasar con nosotros, hermanos? Si no somos ni siquiera ni la uñita pequeñita del dedo meñique de los pies de Cristo, hermano. No somos nada, no somos nadie. Así que, hermanos, no pensemos que vamos a ser populares, sino más bien que debemos, en esa pureza, en esa conducta, nos va a impulsar a llevar a agradar a Dios sin tener en cuenta la aprobación de los demás. Así nos califiquen, como ya les dije, de fanáticos o de intransigentes, hermano. Que me digan lo que quieran, pero yo no dejaré de luchar por esa gloria de Cristo, glorificar al Señor a través de nuestras vidas, de la obediencia, de la palabra, de la adoración en su nombre, la adoración cada domingo en congregación, hermanos, el corazón lleno de gozo, de alegría. Es increíble que hayan hermanos que porque no están de acuerdo con alguna canción o algo, rechacen adorar al Señor cuando se está exaltando sus atributos, su nombre, su verdad. Es increíble, pero bueno, Dios en su infinita gracia nos alineará a todos para que un día
todo el cuerpo de Cristo lleguemos a vivir esa santificación y esa glorificación plena. Así que, hermanos, ojo con esto, vivir una santidad radical no significa llegar al fanatismo ignorante, a un fanatismo donde todo hace daño, todo es peligroso, todo nos contamina, no puedo comer esto, no puedo ponerme aquello, no puedo cantar esto porque me va a contaminar. Eso lo que demuestra es una fe débil. Mire, ¿saben quiénes tenían una fe débil? Los fariseos. Sabían toda la doctrina, pero poca vida. Una doctrina débil no significa ignorancia. Una fe débil no significa ignorancia. Una fe débil significa que no entiende que en Cristo estamos completos, suficientes. Por eso no vamos a tener un juicio por nuestras circunstancias en cuanto al cuerpo de Cristo, en cuanto si dimos o no dimos para la obra, tal. Eso hace parte de la voluntad de Dios para todos los hijos de Dios. Pero, hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no vamos a llegar ni siquiera a ese juicio de nuestras obras, porque el juicio que se recibirá sin Cristo será el de condenación, no el de salvación. Nosotros vamos a pasar un juicio. Así que, perdón, no caer en ese fanatismo ignorante, donde todo es pecado y donde todo es malo y vemos el diablo por todas partes y eso es, no, hermano, eso no da lugar. El verdadero creyente vive con los pies en la tierra. El fanático vive en las nubes. El verdadero creyente se mezcla con los pecadores de esta tierra y les predica el evangelio, mientras el segundo, el fanático, vive criticando y vive condenando a los demás. El verdadero creyente es compasivo y entiende la debilidad y necesidad de los demás. El fanático, el legalista, lo que hace es aislarse y apartarse completamente por temor a ser contaminado. Entonces se va porque, uy, no, aquí me van a contaminar. Uy, qué orgullo tan terrible, hermano, qué orgullo tan terrible. Ese legalismo, sinceramente, es espantoso, es un asesino de la gracia. El verdadero creyente reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta del pecado para levantarnos y sacudirnos y seguir adelante cada vez que caemos. Pero el legalista, el fanático, lo que hace es aislarse y separarse. ¿Por qué? Para no sentir condenación por su conducta o por lo que está viviendo o lo que está haciendo. Así que debemos ser creyentes auténticos, verdaderos, entendidos en esto de la santidad.